notificación, para notificar un proceso, gastamos 4 meses. Y eran los 4 meses que nosotros gastábamos en sacar una sentencia de primera instancia. ¿Por qué? Porque ahora los términos son más amplios, si bien quitaron la fijación en lista, se ampliaron los términos, entonces tenemos que esperar 30 días para poder, para que nos consignen los gastos, luego tenemos que, una vez nos se consignan los gastos, tenemos que esperar otros 25 días que nos da el Código General del Proceso, y si hay adición de la demanda, entonces son otros 15 días, y si hay excepciones, hay que correr traslados a las excepciones, entonces ahí sumando se van 4 meses. Para nosotros la oralidad no fue un tema de descongestión, y escuchábamos cuando se estaba trabajando el tema de la ley 1437 antes de que estuviera pues ya consolidada, en los diferentes escenarios que se dictaron conferencias, pues alguien de España, porque nosotros todo lo tomamos de España, vino un reconocido jurista de España y nos decía que oralidad no es sinónimo de celeridad ni de economía procesal. Y yo creo que eso es cierto. Oralidad no es sinónimo ni de celeridad ni de economía procesal, por lo menos en la sección segunda de la jurisdicción contenciosa administrativa, porque esto conlleva que el juez tenga que dedicar más tiempo en las audiencias y que se haga más lenta la producción de sentencias en la jurisdicción contenciosa administrativa. Esa ha sido la experiencia que hemos tenido, y el código nos retrasa. Este código, en lugar de ayudarnos a agilizar los procesos, nos los ha retrasado de una manera increíble. Ya hemos estado hablando con el Consejo de Estado, se ha estado hablando con la Corporación para la Excelencia de la Justicia. En los diferentes escenarios estamos mostrando cómo las notificaciones y el proceso oral, en cierta forma, nos está atrasando la actividad judicial. De otro lado, en cuanto a la oralidad, lo que decía el doctor, es un tema que ustedes tienen que prepararse, es un tema que ya tenemos que tenerlo listo. Encontramos, la experiencia nos enseña que los abogados no llegan preparados para la oralidad. Muchos, por ejemplo, las entidades públicas, debido al cúmulo de procesos que tienen, nos envían a uno o dos o a un abogado única y exclusivamente para la diligencia, para la primera audiencia o para la audiencia inicial. ¿Y eso qué significa? Que el abogado ni siquiera conoce el proceso, llega sin haber visto qué temas vamos a tratar, y eso hace más lenta las audiencias. En cuanto a la extensión de la jurisprudencia, también hemos observado que no se han dado, realmente no es una figura a la que todavía la gente le crea, pero si le creyera, como dice el doctor René, sería excelente. ¿Por qué? Porque en sede administrativa se resolverían muchísimos de los problemas que estamos llevando ante la jurisdicción contenciosa administrativa, y específicamente en el tema laboral. Entonces, es importante pues que ustedes como conocedores del derecho sepan de la importancia y de lo bueno que sería poner en funcionamiento esa figura de la extensión de la jurisprudencia. Bueno, como a mí me correspondió la parte práctica de la misma, entonces quería comentarles también frente a la extensión de la jurisprudencia, que la ley nos dice que tenemos que aplicar específicamente la jurisprudencia del Consejo de Estado. Como lo explicó el doctor René, es la jurisprudencia del Consejo de Estado, no es cualquier jurisprudencia la que tenemos que aplicar, la que tenemos que seguir los jueces administrativos, y ello ha conllevado pues a que también en muchas audiencias nos presenten decisiones. En este caso, por ejemplo, tenemos más o menos, en este momento tenemos unas 5.000 demandas que presentan los militares por la prima de actividad, específicamente los agentes de policía. ¿Por qué?
porque la prima de actividad para los que estaban en servicio activo se aumentó al 50%. Vino una pelea jurídica que recibimos cantidad de demandas ante la jurisdicción para que a quienes estaban con asignación de retiro también se les aplicara ese 50% por el principio de oscilación. Nosotros en principio, la jurisdicción lo negó, pero el gobierno nacional expidió un decreto haciéndoles un aumento en la prima de actividad a quienes estaban retirados, pero en ese decreto no incluyó a los agentes de policía. Se han venido presentando demandas, ustedes saben que más o menos en el país hay unos 30.000 agentes retirados, y se han presentado un cúmulo de procesos tremendos sobre prima de actividad de los agentes. La sección, una subsección, la A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, está concediendo, a pesar de que la ley está inaplicando ese decreto por inconstitucional, y está concediendo la prima de actividad, el aumento de la prima de actividad para los agentes. Entonces, muchos apoderados llegan ante los jueces administrativos pidiendo que se aplique esa jurisprudencia porque es de una juez del tribunal. No obstante, nosotros, como lo decía el doctor, podemos apartarnos de ella, primero porque no es una jurisprudencia de unificación, y segundo porque los jueces, cuando podemos apartarnos de esas jurisprudencias siempre y cuando las motivemos en debida forma y esa motivación pues esté acorde a la ley. Bueno, respecto de la extensión de la jurisprudencia, creo que desde la parte práctica eso es lo que hemos visto, que es una figura, recapitulo, es una figura que no ha tenido acogida hasta el momento, es una figura que no ha evitado que lleguen los procesos ante la jurisdicción contenciosa administrativa sección segunda, aunque a nosotros nos parece que sería excelente, es lo que estamos motivando a los abogados para que hagan uso de esa figura, pero también consideramos que la norma es compleja. ¿En qué sentido? En que cuando se solicita la extensión de la jurisprudencia en vía gubernativa, esta se niega, como lo explicó el doctor, se puede acudir con la misma figura ante el Consejo de Estado. No obstante, cuando el Consejo de Estado la aplica, entonces, ¿qué sucede? Que ellos, si reconocen derechos patrimoniales, de todos modos, estas decisiones del Consejo de Estado tienen que volver a la jurisdicción contenciosa. ¿Para qué? Para que se inicie el incidente de regulación, de liquidación de los derechos reconocidos, y en consecuencia finalmente los jueces también vamos a tener que conocer de esos incidentes. O sea, no queda definitivamente, eso no impide o no termina allí la solicitud elevada por el servidor público que solicita que se le aplique la extensión de la jurisprudencia, sino que finalmente los jueces administrativos vamos a conocer en cierta forma de ese proceso, por lo menos a través del incidente. Bueno, creo que eso es lo que tengo que decirles sobre la extensión de la jurisprudencia, sobre la parte práctica. También vamos a ver, tenemos el tema de el régimen probatorio, nulidades, incidentes e impedimentos. Quiero empezar con las nulidades en el proceso, ya desde la parte procesal. Nulidades. Bueno, las nulidades en el proceso contencioso administrativo, como quiera que modificaron también la forma, el procedimiento, se modificó el proceso administrativo, porque ahora tenemos que lo hacemos a través de audiencias. Hay una audiencia inicial, una audiencia de pruebas y una audiencia de juzgamiento. Entonces, en cada una de estas etapas procesales se puede solicitar la nulidad cuando el litigante o las partes consideren que efectivamente hay una causal de nulidad. Las causales de nulidad están reguladas
en el artículo 208, y ahí nos está remitiendo al Código de Procedimiento Civil y se tramitará como un incidente. Igualmente vamos a tener en cada uno de las audiencias que resolver sobre pruebas, sobre nulidades. ¿Por qué? Porque tenemos que sanear el proceso. Entonces, en la primera audiencia, que es la más importante, que es la audiencia inicial, se pueden presentar y se pueden alegar esas nulidades. No obstante, esas nulidades también pueden presentarse como excepciones previas. Entonces, si hay una causal que se pueda ubicar también como excepción previa, tiene que hacerlo la parte en la contestación de la demanda o cuando se le corre el traslado de las excepciones. En términos generales son las mismas del Código de Procedimiento Civil, código que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año. El Código General del Proceso trae trae igualmente las causales de nulidad, que son taxativas, ¿no? Las causales de nulidad consagradas en el Código de Procedimiento Civil y ahora en la Ley 1564 son taxativas. O sea, que fuera de las que están ahí no se puede alegar ninguna. Entonces, en la primera audiencia, cuando estamos saneando el proceso, se le da la palabra, una vez que el juez revisa que si existen, si dentro del proceso se puede dar una causal de nulidad, inmediatamente la informa, se la notifica pues la resuelve y se le notifica a las partes. Ahora, si no encuentra y contra ella proceden, obviamente, si se verifica la causal, procede el recurso de apelación. Ahora bien, igualmente nosotros en este instante, en la primera audiencia inicial, también le concedemos la palabra a las partes para que las partes informen si observan una causal de nulidad que no alegaron o que al juez se le pasó en su momento, porque precisamente lo que se quiere es que no se llegue finalmente a una sentencia inhibitoria por la existencia de una causal de nulidad, sino que a medida que va transcurriendo las etapas del proceso se vaya saneando en cada una de esas etapas. ¿Cuáles son los requisitos para alegar la nulidad? No podrán alegar la nulidad quienes hayan dado lugar al hecho que genera la nulidad. No podrá alegarla quien haya dado lugar al hecho que alegan que sustenta la nulidad. Tampoco quien la alegó como excepción previa, porque muchas de esas nulidades son alegadas como excepciones previas, pues ya se tuvo la oportunidad para alegarla. La parte que niegue la nulidad debe expresar el interés por el cual concurre. O sea, muchas veces encontramos que los abogados dicen, mire, es que pasa tal cosa, pero efectivamente no ubican el hecho dentro de la causal específica de nulidad. Entonces, cuando se llega a esas audiencias, se debe tener claro cuál es específicamente la causal de nulidad, porque están taxativamente señaladas en la ley y fuera de esas no hay otras. Los hechos en que se fundamentan y no se podrá poner, y las pruebas, ¿no? Muchas veces esas nulidades se necesita que estén respaldadas con una prueba, entonces tiene que aportar o presentar esa prueba, y tampoco podrá posteriormente promover un nuevo incidente de nulidad, sino de hechos que ocurrieron con posterioridad. Vamos a mirar también que una vez que se presentan o que se alegan esas nulidades son de dos clases, son unas saneables y otras son insaneables. En el nuevo código, que empieza a regir a partir del año 2014, tenemos que se dejó únicamente una nulidad insaneable. En la 1564 del 2012.
Cuando la sentencia se profiera se agregó una, cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación del recurso. Les hablaba de que solamente hay una nulidad insaneable, que es cuando se vaya en contra de una sentencia ya debidamente ejecutoriada del tribunal o de otra autoridad competente. Y segundo, se incluyó una nueva, y es cuando el juez no haya escuchado los alegatos de conclusión. Porque esto sí es importantísimo, porque como estamos en el tema de la oralidad, el juez debe conocer los alegatos de conclusión que presenta y debe resolverle sobre esos alegatos de conclusión, porque no es solamente escucharlos, sino también resolverle. Y en esto, normalmente, como en derecho laboral, en laboral administrativo, los temas son generalmente de puro derecho, porque sobre las mismas circunstancias prácticas la administración resuelve de manera diferente. Entonces nosotros normalmente el juez puede tomar una decisión final en la primera audiencia. Entonces en la primera audiencia se dictará el fallo correspondiente. No obstante lo anterior, el juez debe tener en cuenta que si el no escuchar los alegatos genera una nulidad, con mayor razón si resuelve, lleva ya la sentencia lista, pero no resuelve sobre los alegatos que se adujeron o que se argumentaron en la audiencia, en la primera audiencia o en la audiencia inicial. Entonces eso es muy importante para tenerlo en cuenta, porque esa norma ya empieza a regir y los jueces tendrán que someterse de manera muy clara a la misma. Esta nulidad si el juez no estuvo presente en los alegatos, el juez que dicta sentencia no escuchó los alegatos de conclusión, queda subsanada si las partes no afirman o no argumentan nada al respecto o no proponen la causal de nulidad antes de que se dicte pues, la sentencia. Entonces ellos tienen el término para que la aleguen y el juez tendrá que resolver sobre la misma. Bueno. En cuanto al saneamiento de las nulidades, la nulidad se considera saneada en los siguientes casos: cuando la parte podía alegarla y no lo hizo oportunamente, o sea, la parte dentro de la audiencia, el juez le da la palabra, le dice que tiene la palabra para que manifieste si considera que existe una causal de nulidad. Si ese es el momento procesal y no la alega, queda subsanada la nulidad. Cuando las partes o la que tenía interés en alegarla la convalidaron en forma expresa antes de haber sido renovada la actuación anulada. Tercero, cuando la persona indebidamente representada, citada o emplazada actúa en el proceso sin alegar la nulidad correspondiente. O sea, esas nulidades tienen que ser alegadas por las partes. Cuando, a pesar del vicio, el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa. Cuando la falta de competencia distinta de la funcional no se haya alegado como excepción previa. Saneada esta nulidad, el juez seguirá conociendo del proceso. O sea, estas causales de nulidad nos permiten que sean saneadas dentro de la primera audiencia, que es la más importante, pues, porque allí es donde se fija el litigio, allí se fijan las pretensiones, allí se hace el estudio correspondiente de la demanda, de la contestación de la demanda. En esta audiencia, igualmente, se les concede siempre la oportunidad para que se pronuncien frente a cada decisión que está adoptando el juez contencioso. En cuanto a la declaración oficiosa de las nulidades, el Código Contencioso, el Código de Procedimiento Civil que tenemos actualmente, al que remite expresamente el CEPACA, encuentra que en este código teníamos una mayor oportunidad de declarar excepciones de oficio. En el nuevo código, en las excepciones saneables y las insaneables. En el código general, que rige a partir del 1 de enero, solamente habla de las excepciones saneables, o sea que las pudiéramos declarar de oficio. No obstante, pues eso consideramos que es una omisión legislativa, porque si el juez encuentra que hay una
causal de nulidad que es insaneable, con mayor razón pues tiene que declararla de oficio, aunque si miramos la norma no la trae textualmente. Bueno, los efectos de la nulidad. La nulidad, como lo podemos ver, solamente comprende la actuación frente a la cual se declara, no comprende la nulidad de todo el proceso, a no ser de que sea una nulidad insaneable, como la falta de jurisdicción, entonces tendríamos que declarar la nulidad de todo lo actuado para poderla remitir a la jurisdicción que corresponde. Y normalmente deja vigente las pruebas que se practicaron dentro del proceso y eso es eso nos lo da el principio de la economía procesal, porque no podríamos decretar la nulidad de unas pruebas que ya fueron pues, practicadas dentro de un proceso, y eso haría más largo y más extensa la controversia. Contra el auto que decide o que decreta la nulidad procede el recurso de apelación, y en este momento nosotros tenemos que resolver esas nulidades directamente en la audiencia. Entonces, resuelta la nulidad dentro de la audiencia. Si no prospera, procede el recurso de reposición, pero si prospera, pues procede el recurso de apelación e inmediatamente se termina la audiencia y se envía al superior para que éste resuelva sobre la misma. En cuanto a los incidentes, tenemos que esto ya la nulidad se resuelve a través de un incidente, que es un pequeño procesito dentro del proceso. Entonces ahora en nuestro proceso oral lo hacemos directamente allí, o sea, como un paréntesis dentro de la audiencia, pero quedan resueltas. Si la nulidad se propone con la demanda, se debe proponer por escrito, con la contestación de la demanda, y en consecuencia nosotros tenemos que darle traslado de esa solicitud de nulidad a la parte actora para que se pronuncie, e igualmente se resuelve antes de entrar pues a la audiencia inicial, siempre y cuando se haya propuesto con anterioridad sí, porque ya si se observa dentro de la audiencia o se propone dentro de la audiencia, se decide dentro de la audiencia. Los incidentes son pues esas cuestiones accesorias, y tenemos prácticamente 3 pasos para solicitarlo: la petición, las pruebas y la decisión. En materia contenciosa se encuentran regulados en el artículo 209 y 210, que consagra como incidentes solo las cuestiones que el Código expresamente ordene tramitar de esa forma. Las demás deberán decidirse de plano. Los incidentes que deseen dentro del proceso requieren de una decisión previa al asunto de fondo, salvo el de objeción del dictamen que se resuelve en la sentencia. O sea, cada vez que nos proponen un incidente, ya sea de regulación de honorarios o de nulidad, tenemos que resolverlo antes de la sentencia, excepto el del dictamen, de la objeción del dictamen. Solo se tramitarán como incidentes de acuerdo al 209, las nulidades del proceso, la tacha de falsedad de documentos en el proceso ejecutivo, sin formulación de excepciones. Miren lo que nos dice la norma: sin formulación de excepciones, porque si se formularon excepciones, pues allí no hay lugar. Y las demás, hay situaciones previstas en el Código de Procedimiento Civil para este proceso. La regulación de honorarios de abogado del apoderado o sustituto al que se le revocó el poder o la sustitución. La liquidación de condena en abstracto, la adición de la sentencia en concreto cuando entre la fecha definitiva y la entrega de los bienes se hayan causado frutos o perjuicios reconocidos, la liquidación o fijación del valor de las mejoras en caso de reconocimiento del derecho de retención, la oposición a la restitución del bien por el tercero poseedor, y los consagrados en el capítulo de medidas cautelares en este código. Tenemos que tener en cuenta que el Código Contencioso o la Ley 1437 hizo una regulación muy amplia de las medidas cautelares. Ahora tenemos un abanico de medidas cautelares y por lo tanto reguló de manera específica. Ya hay que presentar caución, tiene una serie de requisitos que no se pueden dejar de lado, sino que hay que tenerlos muy en cuenta, porque eso
pues tiene una gran responsabilidad para el juez administrativo, porque puede tomar decisiones amplísimas que pues son de bastante responsabilidad. La oposición de la restitución del bien por el tercero poseedor, las consagradas en el capítulo de medidas cautelares en este código y los incidentes previstos en normas especiales que establezcan procesos que conozcan la jurisdicción contenciosa administrativa. Bueno, respecto de estos, ¿qué más decirles? Que estos incidentes pues deben resolverse de manera clara y precisa por los jueces o por el juez que esté conociendo del asunto, y para que posteriormente no se generen nulidades respecto de las mismas. En cuanto a las pruebas, realmente el Código Contencioso Administrativo reguló la práctica de pruebas, remitiéndonos específicamente al Código General del Proceso, pues que viene ahora, o al Código de Procedimiento Civil que está rigiendo, y nos trae con esa revisión nos permite ver que los medios de prueba pues son los mismos, son la prueba documental, la declaración de parte, el interrogatorio de parte, la prueba pericial, y se practicarán de conformidad con el Código de Procedimiento Civil. No obstante, quiero hacer énfasis en que como se está, debido a la oralidad, tenemos que realizar una audiencia de pruebas. Viene la primera prueba, que es la primera audiencia, que es la audiencia inicial, donde se fija el litigio, donde se llama a conciliar, donde se resuelve sobre medidas cautelares, donde se resuelve sobre nulidades. Allí también resolvemos sobre pruebas. Allí, en la primera audiencia, se resuelve sobre pruebas y se decretan las pruebas pedidas o solicitadas por las partes. En el evento, aquí hay una figura bastante rara, diríamos, porque el decreto, cuando el código reguló de manera diferente para cuando se conoce por los jueces administrativos y cuando se conoce por el tribunal en primera instancia. Cuando conocemos los jueces administrativos y decidimos sobre pruebas, podemos negar pruebas, y contra la negativa de las pruebas procede el recurso de apelación. Inmediatamente tenemos que suspender el proceso si nos interponen el recurso de apelación contra una decisión que niega pruebas, y hasta ahí llega la primera audiencia inicial, porque tenemos que remitirlo al competente, al superior, para que decida sobre la apelación. Pero resulta que cuando es el proceso es de conocimiento del tribunal en primera instancia y el tribunal niega una prueba, no hay recurso de apelación. Allí no hay recurso de apelación, circunstancia que ha traído, pues, que va a generar muchísimos problemas, porque en este momento, específicamente la sección tercera, que es eminentemente probatoria, la prueba reina de la sección tercera es prueba testimonial o prueba pericial, está negando las pruebas, y allí no hay lugar a apelación, sino única y exclusivamente al recurso de reposición, que se resuelve dentro de la misma audiencia. Y pues si se negó, es muy difícil que el magistrado ponente vaya a dar pie atrás y vaya a reponer la decisión. Entonces es una norma que no entendemos por qué ante los jueces administrativos sí procede el recurso de apelación y no procede el recurso de apelación contra las decisiones que niegan pruebas en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en cualquiera de las secciones. En laboral, pues la prueba reina es más la prueba documental, entonces pues allí hay menos posibilidad de que se niegue la práctica de pruebas, y sin embargo para ella sí hay, para nosotros sí hay recurso de apelación, mientras que para los tribunales, los procesos que cursan en primera instancia en los tribunales no hay este recurso de apelación. Esa es como la parte más importante, esa es como la nueva, como lo novedoso del CEPACA en cuanto a la práctica de pruebas. Otra novedad que trae el Código Contencioso, el CEPACA, frente a las pruebas, es que las pruebas se tienen que, pues, obviamente solicitar en la demanda, en la adición o en la adición de la demanda o en la contestación de la demanda, y para tal efecto
se practicarán en la primera, se ordenarán en la primera audiencia. No hay otra oportunidad inicialmente para solicitarlas. Se deben solicitar tanto en la demanda como en la contestación de la demanda. No obstante, en la primera audiencia el juez resuelve sobre eso, y cuando encuentra que hay práctica de pruebas y las ordena, no aquí no las niega, sino las ordena, se procede a una segunda audiencia que es única y exclusivamente para la práctica de esas pruebas. Esa audiencia no puede durar más de 15 días consecutivos y tiene que practicarse las pruebas dentro de esos 15 días siguientes. Si en ese evento no se pueden practicar, el juez tiene que motivar e indicar por qué no se van a practicar dentro de los 15 días siguientes que ordena la ley. Ahora bien, en la primera audiencia, retomamos nuevamente la primera audiencia, cuando en la primera audiencia el juez observa que hay pruebas de oficio que practicar, el juez las puede decretar. O sea, hay una facultad oficiosa para el juez para que el juez entre a decretar las pruebas que considere pertinentes. El juez tiene que tener cuidado, y la norma lo dice, de no parcializarse frente o defender los intereses de ninguna de las partes. El juez debe buscar la verdad real del proceso y a eso tiene que someterse, por eso la norma lo faculta para que solicite pruebas. Ahora bien, para que ordene pruebas, perdón, si ordena la práctica de pruebas de oficio, allí entonces se abre una nueva oportunidad para que las partes puedan pedir pruebas para debatir o para confirmar o para que ellas consideren pertinente sobre las pruebas que ordenó de oficio el juez. Entonces, esas pruebas vienen a ser practicadas igualmente en la audiencia de pruebas y luego que se practiquen las pruebas en esa audiencia, practicada la totalidad de las pruebas, entonces el juez ya puede llamar a la audiencia de juzgamiento. Frente a ver qué otra innovación tenemos de pruebas. Básicamente, esas son la innovación que tenemos sobre la práctica de pruebas, que el juez puede practicar, puede ordenarlas de oficio y que se practicarán en una audiencia específicamente, dada la oralidad, pues allí se recibirán todos los testimonios, se practicarán todas las pruebas solicitadas y ese será el sustento probatorio para adoptar la decisión de fondo. En cuanto a los impedimentos, tenemos que igualmente el código, el CEPACA, remite a las causales de impedimento de la ley del código de procedimiento civil y pues próximamente del Código General del Proceso. Podemos decir que este Código General del Proceso adecuó en su formulación cada uno de estos impedimentos y estas causales de impedimentos, específicamente en lo que se refiere a compañero o compañera permanente, ajustando estos impedimentos a las nuevas legislaciones. Por ejemplo, también ya no solamente habla de curador, sino administrador, de acuerdo a las nuevas regulaciones que se han dado en materia civil, en materia de familia y en comercial, en todos estos aspectos. Entonces es más clara la redacción de estas normas en el Código General del Proceso. No obstante lo anterior, el código, el CEPACA, trae unas específicas causales de impedimento para la jurisdicción contenciosa administrativa. Estas causales de impedimento hacen referencia específicamente a las actuaciones que puedan tener los familiares, o sea, amplía más el abanico en cuanto a los grados de consanguinidad y de afinidad de los jueces y magistrados, porque, por ejemplo, en una de sus causales establece que no podrán conocer de los procesos en los que un familiar, específicamente un hermano o un familiar del juez trabaje o tenga un contrato de prestación de servicios con la entidad. Por ejemplo, si mi esposo o mi hermano trabaja
en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Yo no podría conocer de ningún proceso en contra del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Igualmente, amplía estas causales de impedimento para aquellos casos en que algún familiar del juez que conoce de una decisión de un laudo arbitral lo esté resolviendo sobre él. En consecuencia, también está impedido el juez para conocer por el simple hecho de que alguno de sus familiares en los grados que establece la ley conozca del asunto. Entonces es ya consideramos nosotros que la ley es muy exigente o diríamos más bien hay como una presunción no de buena fe sino de mala fe, y en consecuencia tuvo una ampliación grandísima de esas causales de impedimento específicas, son traídas específicamente para los jueces de la jurisdicción contenciosa administrativa, jueces y magistrados. Aunque la norma dice para los jueces y magistrados debe entenderse que es solamente para los de la jurisdicción contenciosa administrativa porque es una norma especial. Esas son como las regulaciones específicas que trae sobre impedimentos y recusaciones, y algo otras que se mantuvieron las que ya traía el Código Contencioso, pero la norma general es que remite al Código General del Proceso, al Código de Procedimiento Civil y al General del Proceso, y dejó a 2 de las que estaban en el Código Contencioso y aumentó a 2, pero pues realmente en esas condiciones serán muchos los que tengan que declararse impedidos porque la relación de consanguinidad pues existente les va a impedir el conocimiento de esos procesos. Entonces, en estos 3 aspectos que acabamos de ver, en cuanto a nulidades, incidentes, impedimentos y pruebas, tenemos que seguirnos remitiendo al Código de Procedimiento Civil o al Código General del Proceso en su oportunidad, y será desde allí donde el sustento para que podamos definir sobre estos aspectos. En términos generales, eso era la parte de procesar que correspondía a este tema de las nulidades, porque pues no han sido muchas las... O sea, nosotros pensábamos que cuando se estaba trabajando el tema de la reforma al Código Contencioso se iba a regular específicamente para estos temas, pero vemos que seguimos remitiendo al Código General del Proceso. Entonces, pues no son muchas los cambios que tuvo el Código Contencioso al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora María Elena Quintero por su exposición, al doctor Rodrigo y a todos ustedes por haber aguantado. Esperamos, 2 cositas quiero decirles simplemente. Veo caras de abogados, exalumnos y a los nuevos solo quiero decirles 2 cosas que he cosechado durante esta reunión. Primero, la lectura. Segundo, el cumplimiento. Tercero, la oralidad. Y cuarto, una cosa que se llama el inglés. Y por último, las puedo saber por. Eso quiere decir que desde ahora tenemos que prepararnos porque no nos vamos a poder graduar como se graduaron los anteriores. Gran satisfacción que siento después de 13 años en la universidad, que la directiva me encargue como rector para producir todo, para presidir todos estos eventos. Muy amable y gracias a Fernando, que siempre ha estado con nosotros, Fernando Huáscar, que es nuestro representante desde un punto de vista de la actividad que tiene que desarrollar. Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias quienes han estado hasta este momento. Información rápidamente: el próximo seminario de actualizaciones de la reforma tributaria tendremos al docente investigador de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional, el doctor Guillermo Fino Serrano. Ya están abiertas las inscripciones, simplemente lo deben hacer en la oficina de seguimiento de egresados, 5º piso de la sede administrativa. A la salida, de manera ordenada, van a recibir cada uno su certificado de asistencia. Y recuerden visitar www.urepublicanaradio.com. A todos ustedes, muchísimas gracias. Feliz tarde para todos.
Nosotros